Críticas sin spoilers de la película Atlas de Netflix del 2024. ¿Será una buena película de ciencia ficción? Acompáñame en este video a contestar esta pregunta. La película de Atlas, recién estrenada en las plataformas de Netflix, tiene una duración de 2 horas y se encuentra en el género de la ciencia ficción, la acción y el suspenso, donde la sinopsis nos dice que un analista de inteligencia queda varada en un planeta lejano y debe aprender a utilizar una armadura robótica de uso militar para poder sobrevivir. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica. Empezamos con la crítica del elenco, que para mí es aquí donde está el principal problema de esta película. Y sería precisamente con la actriz Jennifer López, que interpreta a la protagonista, una analista antiterrorista con traumas y problemas sociales. Que ahora sí que aquí, perdón, pero Jennifer López no es conocida por ser la mejor actriz que digamos. Pero como que en esta película se siente que ya empezaba a tener la actriz los problemas con su expareja Ben Affleck, pero también los problemas que ha tenido últimamente con sus conciertos y también con eso de que realmente ella no cantaba en sus conciertos. Y lo digo porque a pesar de que ella es la productora también de esta película, no se le ve tan comprometida en este papel. Porque además en este caso obviamente el personaje era bastante incómodo porque es un personaje bastante antisocial. Así que primero que nada esto no le ayuda nada a su actuación, pero también se siente y transmite esa idea de que no está muy conforme con este papel. Pero aquí es algo totalmente contradictorio porque ella es precisamente la productora de esta película. Además que, hay que ser sinceros, realmente ella nunca ha brillado mucho en este tipo de películas. Por ejemplo, Un Botón, la película de la célula del 2000, donde a pesar de que interpreta en este caso a una psicóloga y hace un papel un poquito menos físico que en esta película, realmente no brilla. Y la otra película de acción y ciencia ficción viene siendo la película de Anaconda de 1997. Donde a lo mejor es el papel más físico que le he visto, pero esa película tiene ya casi 27 años. Y obviamente en esta película se nota demasiado esos 27 años más. Porque aunque se mantiene bien de cuerpo, sus movimientos ya son un poco torpes. Además que también se le ve la edad precisamente en la cara. Así que no es mala onda con la actriz Jennifer López, pero francamente ya su edad ya como que no le da para este tipo de papeles. Y además, como hemos visto en sus películas anteriores de acción y ciencia ficción, realmente tampoco es su fuerte. Porque realmente esta actriz es mucho más de comedias románticas o en este caso comedias familiares o dramas familiares. Y en esta película queda totalmente de manifiesto esto último. Y los otros actores andan más o menos igual. Por ejemplo, en este caso, el villano de la película, Simu Liu, que francamente no luce absolutamente nada, solamente cuando tiene sus escenas de acción. Pero francamente, en la actuación sí me decepcionó bastante. Y desafortunadamente también lo mismo pasa con los actores Mark Strong y Carly Key Brown, que francamente no lucen absolutamente nada. El único que sobresale, al menos para mí, vendría siendo la inteligencia llamada Smith, que viene siendo el personaje que realmente carga la película y es el que más te interesa. Así que siendo sinceros, esta película debió haberse llamado Smith en vez de Atlas. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la dirección realizada por el director Brad Peyton, el cual trabajó anteriormente en la película de Rampage del 2018, en la película Incarnate del 2016, en la película de San Andrés con la Roca del 2015 y en la película El viaje al centro de la Tierra, la isla misteriosa del 2012. Así que como ves, realmente viene siendo un director bastante experimentado en el ramo de la ciencia ficción. Pero para mí, increíblemente, esta me parece que es su mejor película hasta el momento. Porque las otras realmente no han estado tan mal, pero francamente tampoco han sido muy buenas que digamos. Donde al menos para mí yo ya le veo un poquito más de habilidad y también de experiencia para manejar este tipo de proyectos y películas de ciencia ficción. Le voy a poner palomita porque me parece que ha mejorado su trabajo en cuanto a dirección de películas de ciencia ficción. Ahora pasemos a la crítica del guión, en este caso realizada por el escritor Aaron Elite Colliet, el cual trabajó en la serie de Daybreak del 2019, en la serie de Lock and Key del 2020, en la serie Star Trek Discovery del 2017 al 2019 y en la serie The River del 2019.
2012. Así que como ves, realmente es un escritor principalmente de series de televisión, pero de series de ciencia ficción, obviamente, donde para mí realiza un buen trabajo en esta película, haciendo una comparación en este caso de las inteligencias artificiales, no nada más con la cuestión bastante sencilla de decir que todas las inteligencias son malas, sino también poniendo inteligencias artificiales buenas, como en este caso dándonos a entender que realmente depende más bien de la gente que programa estas inteligencias artificiales. Y de ahí nos da a entender que podemos llevarlo a un buen término o también a un término totalmente nefasto para la humanidad. Así que en esta película, ahí medio escondido, hace una crítica bastante actual sobre qué debemos hacer con las inteligencias artificiales. Y este guión, aunque es sencillo, realmente creo que cumple con su cometido. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica de la producción realizada por varias compañías. La primera sería Azad Entertainment, que en este caso es bastante curioso porque esta productora se dedica principalmente a la música y no precisamente al cine. La otra productora que trabajó en esta película también me resulta bastante curiosa porque es Berlanti Productions. Sí, de Greg Berlanti, el creador de las series de Arrow y precisamente todas las series del Arrowverso. Y la otra productora es Nuyorica Production, que es precisamente la productora de Jennifer Lopez, la cual produjo la película de Marry Me del 2022, la película de Shotgun Wedding del 2023, la película de It's Me Now I Love Story del 2024, que está por salir. Así que como ves, ha trabajado en películas completamente de comedias románticas, que como les digo, realmente este es el verdadero fuerte de Jennifer Lopez. Así que como ves, francamente sí me sorprendió que en este caso esta productora se inclinara a hacer un producto de ciencia ficción. Otro punto que sobresalió precisamente sería la fotografía realizada por John Swartzman, aunque sí digamos que es medio fiel o bastante copiada de la fotografía de Star Trek. Obviamente de la serie de televisión, pero creo que en este caso sí funciona bastante bien, no me molestó, al menos a mí. Pero el punto que más sobresale, al menos para mí, vendría siendo el diseño de toda la tecnología, tanto de las armas como en este caso de los mechas, de la tecnología en general, así como también de los efectos especiales en la película. Hasta inclusive también la voz de doblaje y sobre todo la voz de Smith. Que realmente para mí esto fue lo que salvó al menos esta película, fue precisamente todo el diseño de producción, así como también el personaje de Smith, porque realmente es el punto más brillante y que sobresale en esta película. Y con esto ya entramos a lo que es la crítica en general. Me parece que sí, digamos, la actuación, todos los actores, pero sobre todo para mí Jennifer Lopez no es tan convincente y creo que no funciona en este tipo de películas. Obviamente, como dije, la ambientación y la tecnología me parece bastante buena, y también el ritmo y en este caso los efectos especiales también me parece bastante entretenidos. Un guión bastante sencillo y pasable, lo mismo que en este caso la dirección, y también personajes secundarios completamente desaprovechados y un villano muy poco interesante. Así que por lo menos para mí la película de Atlas obviamente no va a ser la próxima epopeya de ciencia ficción bastante rompedora, pero es bastante entretenida, divertida y también le da ese enfoque bastante bueno de las inteligencias artificiales, así como también le brinda un guiño a películas clásicas como Terminator, Depredador o Alien, o hasta inclusive la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg. Así que para mí esta película es entretenida, es para pasar el rato, palomera, simplemente para un domingo que no tengas nada que ver, porque realmente tiene su encanto esta película, así que le voy a poner un 7 de calificación. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios si te gustó esta película de Atlas de Netflix. Nos vemos en el siguiente video. Obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película Furiosa de la saga de Mad Max, que también está bastante pasable. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.